Proseguimos. Proseguimos con la clase de Origen de la vida. Em, la vez pasada hablamos un poquito de la creación, llegamos hasta hablar un poquito de los patriarcas, haciendo una pequeña recapitulación de esta historia de la salvación, ¿verdad? Para hacer un breve repaso. Hablamos de un primer momento que era la creación del hombre, Adán y Eva, llamados por Dios prácticamente a la existencia, para que puedan obviamente convivir como pareja en una especie de comunidad. De alguna manera Dios, que es comunidad de Padre, Hijo y Espíritu, quiere también que el hombre viva en comunidad con su pareja. La iglesia interpreta el texto de la ayuda idónea, de que la mujer es la ayuda idónea del hombre, también a la inversa, es decir, que el hombre también se convierte en ayuda idónea de la mujer, dado que el hombre es semejante a la mujer, ¿verdad? Y el hombre mismo, en ese mismo texto de Génesis, reconoce la naturaleza de la mujer, que es carne de su carne y hueso de sus huesos, o sea que no es un ser distinto, ni rebajado, ni más indigno que el hombre, sino que tienen exactamente la misma naturaleza. Por lo cual ambos se convierten en ayuda idónea, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, dice Dios. Pues entonces también la mujer no estará sola, tendrá el hombre. Entonces conforman obviamente una pareja para poder cumplir la voluntad de Dios de crecer y multiplicarse. Después de ello, pues aparecen estos personajes bíblicos como los patriarcas, Abraham, desde Adán hasta Noé, prácticamente la humanidad había podido vivir de una manera llena de longevidad. Pero Dios en el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6 de Génesis, ordena, bueno, prácticamente limita al hombre, quitándole su espíritu. El espíritu de Dios habitaba en el hombre, según lo que entendimos en la palabra. Y dice Dios, ya no estará mi espíritu más con el hombre, que sean sus años 120. Entonces, desde entonces, la condena de la vida del hombre, que se rebaja de hasta 900 años a 120, implica pues cada vez un abandono un poco más del Señor. Entendemos entonces que cerca del Señor hay vida perenne, vida perpetua, que cuanto más quiera el Señor, su espíritu nos puede dar hasta vida eterna. Pero lejos del Señor, prácticamente lo único que encontramos es muerte, ¿verdad? Es falta de longevidad, falta de vida. De alguna manera nos quiere comunicar esto, pues el texto al decir que el hombre queda condenado. Aún bajo esa condena, después de la época de Noé, Dios en el diluvio intenta salvar a la humanidad, a la digna humanidad, que quiera obviamente obedecer a sus mandatos. Decíamos de que Dios no es malvado cuando manda el diluvio porque le dio casi prácticamente una cantidad de años suficiente a los seres humanos para que bajo la predicación de Noé, que había anunciado la venida del diluvio, pudieran tomar cartas en el asunto para evitar la desgracia. Pero los hombres no quisieron oír el llamado del primer profeta, de uno de los primeros profetas como Noé, desoyeron el mandato y aún viendo al pobre Noé construyendo el arca, ¿verdad? Lo consideraron loco, ¿verdad? Por hacer algo que era lo más sensato dada la circunstancia posterior. No quisieron obedecer y en su arrogancia, pues y en su ignorancia el hombre perece, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo que pasa con Adán y Eva, ¿verdad? Que se dedican a querer tener la misma altura de Dios en conocimiento y por eso el precio de querer ser como Dios básicamente es perder la vida, alejarse de la presencia y este estado de paraíso que Dios había preparado. Y los hombres seguimos repitiendo exactamente el mismo problema una y otra vez. El primer gran pecado del hombre, por tanto, no es la parte de la pureza sexual o impureza sexual. El primer pecado del hombre es la desobediencia. Y es lo que aprendemos con Adán y Eva. Y esta desobediencia sigue siendo prácticamente el paradigma de comportamiento de los seres humanos hoy en día. Porque seguimos, aún con todo el conocimiento que tenemos de la palabra, seguimos todavía a veces sin obedecer al Señor, sin creerle al Señor. Es la incredulidad y desobediencia la que realmente permanecen como pecados fuertes. Entonces necesitamos, ¿verdad? Y es el deseo de la iglesia, necesitamos recuperar nuevamente esa fe. Necesitamos volver a creer en ese Dios que realmente nos puede permitir esa vida verdadera. Los profetas aparecieron en un momento específico. Después de Noé, aparecen otros personajes como Abraham, ¿verdad? Hijo de Terah, que obviamente va a desarrollar una vida completa de cercanía con Dios. Será declarado padre de la fe. Sus hijos también son herederos de esta fe. Isaac, en primer lugar. Después Jacob, como hijo de Isaac. Y de Jacob, pues descienden las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, o 12 hijos de Israel, que Jacob también es cambiado el nombre a Israel. Desde ese entonces, aparecen las 12 tribus. Entre esas 12 tribus está José,
termina en Egipto, platicamos que terminó en Egipto, que ahí permanecieron durante mucho tiempo. Los faraones posteriores que habían favorecido a José por mucho tiempo a su familia, fueron prácticamente despreocupándose de estos israelitas y llegaron incluso a desconfiar de si estos israelitas podían ser amigos o se convertirían más adelante en una oposición al gobierno, por lo cual uno de los locos que llegaron al poder decidió mandar a matar a las criaturas para evitar, para hacer un corte de generación, una especie de control de natalidad. Y entre esos niños que murieron, entre esos niños que pudieron salvarse, está Moisés, que obviamente estaría como parte de la orden del Señor de rescatar al pueblo. Moisés aparece pues bajo esta situación de salvación propia, ¿verdad? Igual que Jesús, que fue salvado también de la matanza de Herodes, también él es salvado de la matanza del faraón. La madre de Moisés pues prepara una canasta, Moisés queda prácticamente en esa deriva en el río, ¿verdad? De alguna manera vigilado también por su hermana María o Mariam, o Miriam, como le llaman también. Y llega a manos del faraón, a la hija del faraón, se convierte en capataz de las obras del faraón y eso le gana fama, pero poco a poco se va volviendo cercano al pueblo, ¿verdad? Por la cercanía con la esclavitud del pueblo, empieza a sentir cierta identidad, es decir, recupera su identidad, se da cuenta que es hijo de hebreos y empieza a sentir compasión por algunos de ellos, al grado que tuvo que matar a un egipcio por salvar a un ¿cómo se llama?, hebreo. Eso le obliga a salir expatriado, ¿verdad?, por el crimen cometido. Y en el campo conoce, pues, en la zona de Madián, a Jetro. Jetro, que es quien va a ser el esposo, el papá de su esposa, la famosa Séfora. Una vez hecho esto, él como pastor de campo, ¿verdad? A semejanza de Jesús también, que es llamado el buen pastor, vean cómo Moisés prefigura en gran medida a Jesucristo. Pues es llamado al Sinaí, ¿verdad? Donde Dios le manda al desierto, pues ahí llega a esa montaña en el desierto para poder recibir la misión particular de liberar al pueblo. En Éxodo capítulo 3 es donde aparece esta llamada del Señor, donde le dice a Moisés, he visto el dolor de mi pueblo y su sufrimiento, he juzgado, ¿verdad? He visto que realmente han sufrido mucho y he decidido, ¿verdad?, bajar para liberarles. Ve entonces, ve donde el faraón y dile de que libera a mi pueblo. Vemos una actitud de Moisés, ¿verdad? Muy humilde en cierta manera, porque reconoce que no tiene la altura de oratoria quizá para poder hablar con el faraón, o incluso dicen algunos que probablemente tiene una dislexia al hablar o tartamudez, que le imposibilitaba hablar con fluidez y por eso temía de que su diálogo con el faraón se viera entorpecido para no lograr el cometido. Sin embargo, pone a su hermano Aarón, Dios, para que sirva de intérprete. Después de Moisés, pues el pueblo prácticamente es liberado después de las plagas de Egipto. Recomendaría que vieran este documental que les digo que está en internet, como les dije a los de la mañana. Hay un documental que se llama Éxodo decodificado, del famoso cineasta James Cameron. Éxodo decodificado se llama. Y James Cameron, el mismo que hace Avatar y que hizo Titanic, él tiene un documental con un judío llamado Simcha Jabovich, donde exploran las razones históricas de si hubo o no hubo en Éxodo y sobre el tema también de las 10 plagas de Egipto. Y es asombroso cómo explican, ¿verdad? Aunque la datación del Éxodo, como ellos lo ponen, no está aceptado a nivel de la comunidad de eruditos de la Biblia, porque normalmente ubicamos el Éxodo alrededor del año 1450, 1250, perdón. Sin embargo, algunos dicen que no fue por ese año, sino que el caso de Simcha supone, es una teoría muy interesante, una hipótesis que él logra establecer, de que probablemente pudo haber sido alrededor del año 3000 antes de Cristo, y en el 1400, 1200, o sea, casi 1800 años de la fecha que ubicamos actualmente. Eh, para hacerlo coincidir, diría yo, no sé si fue intencional, pero quiso hacerlo coincidir con un evento que ocurrió a nivel del Mediterráneo, que fue la explosión del volcán Santorini. Ese volcán que explota, ¿verdad?, en la zona norte, abajo de Turquía y norte de Egipto, en medio del Mediterráneo. Todavía está ahí la isla, por lo menos el escollo que quedó, ¿verdad? La pequeña islote en forma de letra C que se forma de forma aérea. Tenía en el centro un volcán y ese volcán explotó ahí por el año 3000, produciendo una sacudida en las capas tectónicas de esa región desde el norte hasta el Nilo.
por lo cual quiere de alguna manera enlazar lo que ocurrió en este momento con los eventos posteriores de las 10 plagas de Egipto. Y lo explica de una manera muy lógica, me parece excelente la explicación. Dice que, ¿por qué se convirtió el agua? ¿Por qué hubo tinieblas? Bueno, porque el volcán lanzó una gran cantidad de fumarola, que prácticamente llegaría a tapar con todas esas partículas de ceniza a toda la redonda del volcán. Por lo cual en Egipto pudo haber pasado que se vio oscuro todo el cielo, por la gran cantidad de ceniza que salió al disparado. El tema de por qué se convierte, digamos, por qué cayó granizo con fuego, explican en ese documental de que podría llegar a darse como un fenómeno natural, que la lava disparada a gran velocidad después de la explosión del volcán, que no fue erupción, fue explosión del volcán. El volcán desapareció, se fue al fondo marino, ¿verdad? Entonces, esas grandes capas que salieron disparadas, salió también gotas de lava, quizás, disparadas a alta velocidad, que llegando a la superficie de la atmósfera, se volvió a congelar rápidamente, como suele pasar, que a mayor altura, pues más rápido se puede congelar algo caliente. En este caso, el agua incluso se logra evaporar más rápido en grandes alturas que a nivel del mar. Am, por lo cual pudo haber producido el fenómeno de que la lava se forrara de hielo y al caer al suelo nuevamente, al precipitarse nuevamente los granizos, ¿verdad? Cayeran con un poco de lava todavía incandescente en el centro, produciendo el fenómeno de granizo con hielo, que fue una de las plagas que mencionan en esas 10 plagas. ¿Cómo se convirtió el agua en sangre? Dicen que se pudo haber roto alguna de las capas debajo del Nilo, produciendo una salida de ferrita que al contacto del agua se pudo haber oxidado y manchado toda la ribera del Nilo, ¿verdad? Produciendo ese color rojizo característico. Eh, ¿Por qué aparecieron moscas y tábanos? Porque todos los insectos de las islas cercanas tuvieron que, por el evento, salir huyendo y el lugar más próximo era África, por lo cual tenían que huir al sur, donde era un lugar más tropical, para poder escapar y llegaron primero a Egipto, a las riberas del Nilo. Por eso le van a comer, las moscas van a estorbar en toda la comunidad y los tábanos se van a comer las cosechas. Tábanos son como una especie de saltamontes. ¿Por qué se produjo, por ejemplo, las llagas, las úlceras? Bueno, la gente sigue utilizando el agua contaminada, igual que los animales consumían el agua contaminada del Nilo, lo que pudo haber producido úlceras, ¿verdad? En la piel de los que se bañaban con esa agua y también en los animales al interior, matando a tanto a personas como a animales. Y así va explicando cada una de las plagas, ¿verdad? Incluso la plaga final, que es la de los primogénitos muriendo, hay una explicación muy interesante. Dice que en Namibia ocurrió algo parecido. Namibia o Namibia, no recuerdo cuál de los dos lugares. Y lo que ocurrió fue que un lago se rompió la capa de abajo del lago, liberando ferrita, poniendo en color rojizo el lago. O sea que ahí también ocurrió lo del agua convertida en apariencia de sangre. Pero además produjo una liberación de gases tóxicos que llegarían a quedarse casi a un nivel no más, quizá de unos 30 o 40 centímetros por el nivel del suelo. Entonces, toda la gente que dormía y animales que dormían a nivel de unos 30, 40 centímetros del suelo, por mucho, un metro del suelo, digamos, esas personas murieron asfixiadas en esa localidad. Pues eso pudo haber pasado también en Egipto. La liberación de la ferrita también viene detrás de ello, liberación de gases tóxicos, ¿verdad? De las capas tectónicas, que al subir a la atmósfera, al subir, perdón, a la parte de superficie terrestre, pues pasaron por todo Egipto como una especie de gas, ¿verdad? Recuerden que el gas es más pesado y por tanto se va al nivel del suelo y pues solo murieron los niños que eran primogénitos. ¿Por qué? Porque la costumbre del pueblo de Egipto, como lo constatan en el mismo documental, a los niños primogénitos siempre los acostaban no en tabancos, como dormía el resto de gente, sino que dormían en pequeñas camitas chiquitas, ¿verdad? Al ras del suelo, con patas bien cortas, para evitar que se cayeran de la cama y se golpearan y pudieran morir, porque en ellos estaba puesta la esperanza de la hacienda. Entonces, ellos que dormían de manera privilegiada, entre comillas, a ese nivel, son los primeros en morir. Y eso coincide también con lo que Dios le va a ordenar al pueblo, porque en esa noche el pueblo de Israel no podía dormir, tenía que estar comiendo la Pascua. Y le pide Dios al pueblo que no coma como solía comer antes. Los israelitas al comer comen a nivel del suelo, se acuestan en el piso para comer y les pide que no coman así, que tienen que comer de pie la Pascua y deprisa, ¿verdad? Tienen que obviamente estar de pie, no podían acostarse durante ese momento. Entonces, es interesante cómo
¿verdad? Se produce una, una coincidencia entre lo que explica este documental y lo que ocurre. Pero lo bonito del documental, al final, es que no quiere quitar ni eliminar la participación de Dios en las 10 plagas. Al contrario, al final el documental dice, el hecho de que las plagas fueran algo natural no implica que Dios no haya querido actuar con el conocimiento que tiene del futuro para avisarle a los israelíes, a los judíos, que si se arrepentían, él podía liberarlos de esas plagas que venían como efecto dominó de aquel evento. ¿Verdad? Podía incluso haber apaciguado el volcán, evitado que explotara. Pero dado que la dureza del faraón no se hizo esperar, pues todos los demás eventos vinieron en camino. Y Dios se valió de esto para realizar su obra liberadora del pueblo de Israel. Es bien bonito el documental porque al principio pareciera como que están queriendo negar la participación de Dios, pero no, al final más bien la enfatizan, ¿verdad? Y eso es interesante, pero sin dejar de lado la lógica de lo que pudo realmente haber ocurrido según el orden natural de las cosas. Después de esta época donde está Moisés como gran profeta, liberador del pueblo, y a semejanza del Redentor, del Mesías, Cristo, pues después de él, que dejará obviamente en manos de Josué, el anterior llamado Joás, le deja obviamente la tarea de dirigir al pueblo hacia la tierra prometida que Dios había hecho esa promesa a Abraham desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y por fin lo iban a lograr con las campañas de conquista que hace Josué. Organiza al pueblo con las 12 tribus por territorios. De las 12 tribus hay una decimotercera tribu que no recibe tierra, es la tribu de Leví, quedará al frente del templo nada más. Y después de este tiempo el pueblo se acostumbra a vivir como una nueva patria, la patria de Israel. Después de un tiempo desaparecen sacerdotes, desaparecen profetas, desaparecen reyes. No hay reyes, no hay profetas, no hay sacerdotes. Lo único que quedan son una serie de hombres llamados los jueces que van a estar acompañando al pueblo para poder ayudarle a discernir, ¿verdad? Hombres como Gedeón, como Sansón, como Débora, ¿verdad? Que van a estar al frente del pueblo, hombres sabios y mujeres sabias que estarán dirigiendo al pueblo mientras no haya un líder. Dios evoca al profeta Samuel y le pide que elijan al primer rey. Van a elegir al rey Saúl. Apenas aparecen los primeros reyes, vean que aparece de manera simultánea o incluso antes que los reyes aparece el profeta. No, no se entiende la historia de Israel, de los reyes, sin la presencia también de los profetas. Van a haber dos reinos, descendientes del rey David, saldrá Salomón, y de Salomón dos reyes, que es Roboán y Jeroboán. Y de estos dos reyes sale un linaje completamente de diferentes cantidades de reyes, 22 y 23 reyes creo que salieron por cada uno de los lados, 21 o 22. Eh, eh, y por cada reino, reino del norte, que es el reino de Israel, reino del sur, que es el reino de Judá, pues aparecen también los profetas. Y Dios habla a través de los profetas. A ese punto quería que llegáramos. ¿Qué anuncian los profetas? Había dicho en la vez anterior, no sé si con ustedes, que los profetas tenían cuatro misiones. La de anunciar al pueblo una esperanza, una liberación en medio de la opresión, de la angustia, de la marginación y explotación. Anuncian la liberación por medio de un príncipe liberador, ¿verdad? Un Mesías, un príncipe de la paz, como le llama Miqueas. Y además tienen el deber de denunciar, ¿verdad? El pecado público, de dar a conocer lo que a Dios no le agrada, de determinar, ¿verdad? Lo que está destinado a los hombres si se arrepienten y si hacen todo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Evocan buscar el bien, el desistir del mal, el dejar de torcer el derecho, el de hacer la justicia a los más oprimidos, al huérfano, a la viuda, al forastero. Entonces hay un papel de anuncio y denuncia, pero también la guía constante de ellos, porque están también para dirigir a los reyes, para decir lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Ayudan obviamente en ese sentido a dirigir el camino. Y en la cuarta tarea es exhortar. Te vuelvo a repetir, anunciar, denunciar, guiar y exhortar son cuatro tareas fundamentales de los profetas. El exhortar, pues evidentemente es recordar la moralidad, junto con la guía, ¿verdad? Exhortar y guiar va de la mano. Es dar a conocer lo que es recto ante los ojos de Dios, lo que hay que hacer para agradar a sus ojos. Entonces los profetas aparecen en la historia para anunciar esta redención, la venida de una liberación, porque han sido muy oprimidos los pueblos de las tribus. Han llegado muchos reinos, ¿verdad? Que el poder, ¿cómo se llama? Babilónico, que el poder, ¿cómo se llama? De los madianitas, que el de los filisteos,
¿verdad? Que el de los antíocos o griegos, ¿verdad? Van a sentir obviamente por mucho tiempo esta llegada de pueblos que van a querer utilizarlos siempre. Y es que Israel está en una ubicación muy privilegiada. El territorio de Israel prácticamente es un paso obligatorio para ir desde Asia Mayor hasta África. Entonces, es el camino más común por el cual se aprovechan de esa situación para mantener al pueblo prácticamente sumiso. Es necesaria la purificación de las infidelidades, es lo que van a denunciar. Desde el profeta Isaías ya podemos ver cómo él denuncia el pecado de los pueblos como Sodoma y Gomorra. Son los pobres y los humildes los que mantendrán esta esperanza, y es cierto, los profetas anuncian a todos, pero saben perfectamente que son los pobres de Yahvé, los Anahuim, los que van a permanecer fieles en esa esperanza. Y esa es la razón por la cual la última palabra profética que va a venir obviamente a los hombres antes de Juan el Bautista será a los pastores, ¿verdad? Esa palabra profética que viene directamente desde los ángeles, que les van a anunciar que el Mesías ha nacido, ¿verdad? Que se les ha dado un Mesías y lo encontrarán en un portal envuelto en pañales. Ese aviso que reciben los pobres del Señor que acampaban en el campo, ¿verdad? Demuestra que Dios siempre ha tenido una opción preferencial por los pobres, porque son los que mantienen la fe intachable. Normalmente la gente cuando tiene riqueza se aleja del Señor, se siente tan seguro en sus riquezas, tienen ahí puestas sus esperanzas, que a veces se alejan demasiado del Señor, ¿verdad? Siente que no hace falta ir a la iglesia, no hace falta estar en las cosas de Dios. Y son comúnmente los pobres los que mantienen esa esperanza viva, porque ellos sí necesitan del Señor, tanto por lo material como también por lo espiritual, y entienden mejor el Evangelio, porque el Evangelio también fue plasmado en un marco de pobres. Jesús cada vez que predicaba utilizaba escenarios de gente pobre, que el pescador, que la panadera, que la mujer barrendera, que el cobrador de impuestos, y ¿cómo se llama? Que el viñador, que el sembrador, eh, utilizaba obviamente los trabajos comunes para identificarse con ellos y aparecer prácticamente semejante a ellos, porque él mismo se hace llamar el buen pastor, ¿verdad? Él es obviamente también el buen sembrador. Y entonces notamos esa similitud. Pero de eso hablaremos un poquito más cuando lleven conmigo doctrina social de la iglesia. Prosiguiendo, ¿quién es Jesús? Pues dice la palabra en Hebreo capítulo 1, versículo de 1 al 4, que por medio de Cristo fue el último mensaje que Dios mandó. Dios ha hablado de muchas maneras a los hombres. Y en último momento habló por medio de su Hijo, a quien va a instituir heredero de todo y por quien también hizo los mundos. Jesús, vea que desde este texto bíblico ya aparece como la razón de ser de los mundos. Es decir, por medio de Cristo se hizo todo. Sin Él no se ha hecho nada, nos va a decir San Pablo. Y en Carta de Hebreos, pues también dice, que por Él se hizo todos los mundos. El cual, siendo resplandor de su gloria, y aquí vengo a hacer un paréntesis al respecto de esto. Los católicos y evangélicos, en mayoría, creemos que Jesucristo es Hijo de Dios y Dios verdadero. Pero hay un grupo ¿cómo se llama?, de creyentes, que son los testigos de Jehová, que no creen en la divinidad de Jesús. Pues yo voy a tratar de explicar por qué es que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios y Dios mismo. Eh, y por qué no está peleada la relación de su humanidad con su divinidad. Trataré de explicarlo un poco para que más o menos entiendan desde la misma palabra por qué no se puede negar la divinidad de Jesús. Desde aquí ya podemos ver una pista. Dice claramente que Jesucristo, por él se hizo todo, y él es resplandor de la gloria de Dios, ¿verdad? El resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Quiere decir que en Cristo, Cristo está impregnado de la sustancia de Dios. ¿Y cuál es la sustancia de Dios? Sustancia divina. Cristo posee en su ser también la impronta de la sustancia divina. Y él que sostiene que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dígame, ¿qué otro ser humano tiene el derecho de sentarse a la par de Dios? Como si fuera un igual. Porque comúnmente a la par del rey solo estaba o la reina o el príncipe, alguien que estuviera en el mismo nivel, ¿verdad? Pero nadie más que el rey. Pues imagínense con respecto al universo y Dios. Dios tiene a su lado sentado a su hijo, ¿verdad? Que es heredero de todo, que tiene la misma majestad en las alturas que Dios, que recibe la misma adoración que el Padre, con una superioridad, dice que tiene Jesucristo, una superioridad sobre los ángeles
tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Es decir, Jesucristo llegó a tener un nombre que heredó del Padre, y que está obviamente, que es superior, ¿verdad? Ese nombre supera a todo nombre. Y San Pablo lo va a explicar. Ya voy a leer esos textos donde San Pablo explica esta naturaleza. Para nosotros, Cristo es el logos. Cristo es el logos de Dios. Es la palabra o verbo de Dios, como se traduce al castellano o del latín, que la versión vulgata dice verbum, la palabra verbo, porque Cristo es la palabra activa de Dios. Es la palabra activa. Por eso la palabra verbo está bastante bien también para definirle. Y es el logos, evidentemente, porque adquiere, primero, potestad sobre todas las criaturas. Ya vamos a leer a San Pablo para ver cómo lo explica él. Es el logos transmitido a los apóstoles, es la palabra de Dios transmitida a los apóstoles. También es el logo que se compartió de manera oral al principio en la iglesia, que fue el logos que andaban predicando, es la palabra que andaban predicando. Es el logos contenido también en la Sagrada Escritura posteriormente. Decimos que cada vez que leemos el Evangelio decimos palabra del Señor. Miren que respecto a los demás textos bíblicos decimos palabra de Dios, pero respecto al Evangelio siempre decimos palabra del Señor, porque estamos refiriéndonos a Jesús, el Adonai, el Señor, que recibió ese título de ser Señor, y es un título también en cuyo nombre Jesús guarda también la naturaleza, esa impronta de Dios. Ya lo voy a explicar por qué digo todo esto. En el número 109 del Catecismo nos dice, en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Entonces, es importante entender todo el significado de estas palabras que utilizan los apóstoles. San Juan dijo que Jesucristo era el Logos. Juan 1:1. Dice, en arge, en ologos, kai ologos, en prostonteos, kai theos, en ologos. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el verbo, en el caso de la versión vulgata, dice, in principio erat verbum, et verbum erat apud deum, et deus erat verbum. Dice claramente que Dios era el verbo. Pero, ¿y este verbo quién es? Pues lo va a aclarar San Juan. San Juan va a decir que ese verbo que estaba con Dios y que era Dios, ¿verdad? Se va a encarnar porque puso su morada en nosotros. Se hizo carne, dice ese verbo. Vino a los suyos, que eran obviamente el pueblo de Israel, y no le conocieron, ¿verdad? Y hubo un hombre que dio testimonio de esa palabra, que fue Juan el Bautista, y ya sabemos que Juan el Bautista se refería a Jesucristo. Entonces San Juan, el evangelista, nos aclara muy bien desde el Evangelio quién es ese verbo. Es Jesucristo. Pero qué interesante la primera afirmación. En el principio estaba la palabra, ¿verdad? Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué tan cerca y qué tan distante de la creación estaba el verbo? ¿Qué tan cerca de Dios y qué tan distante de la creación? Pues sabemos que es anterior a todo Jesucristo. ¿Cómo sabemos que es anterior a todo Jesús? Por lo que San Pablo nos va a explicar. Aquí quiero partir a la Biblia digital para que podamos leer un texto bíblico, bueno, algunos textos bíblicos donde hablamos de la divinidad de Jesús. Ya cuando miremos específicamente a Jesús, miraremos un poquito más el tema de las profecías alrededor de él. Permítame compartir esto en pantalla. Vamos a ver. Vamos a ir a ver los textos bíblicos. Vamos a ver acá. Espero que no vaya a estorbar a la grabación de la clase. No se ha cortado todavía. Voy a poner la Biblia encima de la grabación para que ustedes también lo puedan ver en el video más adelante. Pues voy al texto. Primer texto que quiero que veamos. El texto del cual hago referencia, que es Juan 1:1. Aquí está donde dice que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí en la comparación podemos ver cómo utilizan la palabra in principio erat verbum, el verbum eran apud deum, el deus erat verbum en latín, ¿verdad? En la versión griega podemos notar cómo dice en arge, en el principio, ¿verdad? En logos era la palabra y la palabra y kai o logos, ¿verdad? Logos aparece ahí otra vez, ¿verdad? En prostonteos estaba con Dios. Aquí aparece la palabra Dios. Y ese Dios, ¿verdad? Ese teos, ¿verdad? En logos era la palabra. Aquí aparece el logos otra vez. Aquí aparece en
o logos, ¿verdad? Son esas palabras que están en cursiva en medio de los numerales. Lo demás es, obviamente, los numerales donde uno puede ir a ver cada uno de los términos. Miren, aquí aparece el diccionario multiléxico, la palabra logos. Aquí podemos ver un poquito la definición de logos según el diccionario. Algo dicho puede traducirse como, miren, qué montón de significados. Noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo. Vean que aparece palabra y verbo. Esas son las dos connotaciones en las cuales estamos haciendo referencia. Jesucristo, la palabra o verbo. También los griegos referían con la palabra logos al término, ¿cómo se llama? Ley. Así que podría sonar también muy semejante decir que en el principio era la ley y la ley estaba con Dios y la ley era Dios. Puede también llegarse a interpretar así, pero normalmente los teólogos se han quedado, o los traductores se han quedado con esas dos posibilidades, palabra o verbo. Ahora, el otro texto al que quiero hacer referencia es Colosenses, donde San Pablo nos va a aclarar quién es Cristo. Aparece una declaración cristológica a partir del versículo 15, donde nos dice quién es Cristo. Esto que sirva a los hermanos, que con respeto lo digo, ¿verdad? Y que sean de esta religión de los testigos de Jehová, que no creen en Cristo como Dios, para que vean lo que dice la Biblia alrededor de Cristo. Dice que Cristo, ¿verdad? Está hablando de la preeminencia de Cristo en el capítulo 15. Antes ya estaba hablando del Padre, ¿verdad? Y habló de que nos liberó del poder de las tinieblas por medio del Hijo de su amor. Así que dice que ese Hijo del amor, Él es imagen del Dios invisible. Es primogénito de toda la creación. Pero quedemos con la primera idea. Es imagen de Dios invisible. Por eso Jesús, cuando está hablando con los apóstoles y les dice que se va a ir al Padre, viene Felipe y le dice algo a Jesús. Le dice, Maestro, muéstranos al Padre. Y con eso nos quedamos conformes. Entonces viene Jesús y le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y ustedes no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Jesús es bien claro con sus respuestas. Entonces no sé por qué algunas iglesias, como el caso de la fundada por Charles Taze Russell, afirma que Cristo no es Dios, ¿verdad? Y hace una interpretación completamente fuera de la lógica del Evangelio, pudiendo, rebajando a Jesús a una especie de enviado profético, casi al estilo de Mahoma, ¿verdad? Y quitándole toda la preeminencia que tiene. Jesucristo es imagen del Dios invisible. Significa que a través de Cristo podemos ver al Dios que nos es invisible. Por eso le dice eso a Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es el primogénito de toda la creación porque existe antes que la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En los cielos, en la tierra, las visibles y los invisibles, los tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y es importante señalar este punto. Por Él han sido creadas todas las cosas. Es decir, Él es partícipe en la creación. Cristo es la palabra creadora del Padre. Por Él fueron creadas todas las cosas. Cosas tanto visibles, que son las que vemos en el universo, como las invisibles. ¿Como qué? Los ángeles, ¿verdad? Entendemos que hasta lo que no es visible al ojo humano, como esos tronos de dominaciones, principados y potestades de ángeles, ¿verdad? Han sido creados por Cristo y para Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad de todo, a todo, y todo tiene en él su consistencia. Vamos a terminar desembocando siempre en la persona de Cristo, tarde o temprano. Tarde o temprano la humanidad va a entender que Cristo es la desembocadura de la excelencia humana, y poco a poco la gente se va dando cuenta. Eres también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Eres, perdón, eres el principio. Miren que vuelvo a mencionar que Cristo es el arjé, es el principio, el primogénito entre los muertos para que sea el primero en todo. Porque Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud. Quiere decir que en Cristo no falta nada. En él residen todas las perfecciones. Cristo es completamente pleno. Está lleno de toda la gracia que Dios puede dar a la humanidad y también la gracia que posee él. Es el primer texto. Reconocemos que Cristo es la imagen de Dios invisible. El otro texto importante es Filipenses. Recuerden la cita, Colosenses capítulo 1, del 15 hasta el 19. Es el texto bíblico al que estamos haciendo referencia para que lo escriban ahí en un ladito. Colosenses 1, del 15 al 19. El otro texto está en Filipenses, en capítulo 2, versículos 6 en adelante. Filipenses 2, del 6 en adelante. Vamos a ir a ver ese texto rápidamente para que veamos quién es Cristo para Pablo. Ya lo definió aquí, pero también hay otras definiciones interesantes.
Miren que dice, tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Está hablando de él, ¿ok? En el versículo 5. Y en el versículo 6 dice lo siguiente, el cual, sí, es decir, el cual, o sea, refiriéndose a Cristo, el cual, siendo de condición divina, Jesucristo era de condición divina. ¿Quién puede ser de condición divina sino alguien que sea una especie de Dios? ¿Verdad? Yo no soy de condición divina, yo soy de condición humana, pero Cristo era de condición divina, por lo cual no era simplemente un ser humano. Y dice que el cual, siendo de condición divina, no tuvo ávidamente, es decir, no alardió, ¿verdad?, al ser igual a Dios. Es decir, no, en otra traducción dice, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría como Dios. Es decir, no quiso mostrarse ante los hombres como igual a Dios. No tuvo esa intención. Aunque cuando le preguntaban si le llamaban hijo de David o hijo de Dios, ¿verdad? Él de alguna manera lo reconocía. Como cuando Pedro dijo, tú eres el hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, bienaventurado seas tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre. Entonces, claramente ahí Jesús acepta su origen divino. En la versión del pueblo de Dios aparece en el versículo 6. Ya pasamos al aula, todavía tenemos 10 minutos. Solo quiero pasar a la Biblia del pueblo de Dios para ver. Dice, el cual, siendo de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Es decir, no andaba ahí llenándose de fama. Hey, yo soy el hijo de Dios. No andaba haciendo eso, sino que al contrario, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, se convirtió en servidor, en siervo, y se hizo semejante a los hombres y presentándose en todo como humano. Vamos al aula virtual a colocar la contraseña de esta tarde, de las 4 de la tarde. La contraseña la comparto en pantalla para que coloquen su presente. Recuerden estar siempre atentos a la clase cuando mando la contraseña, porque les apuesto que en cualquier momento pongo la contraseña en pizarra, en pantalla ahorita, ¿verdad? Que es la palabra gracia para las 4 de la tarde, la palabra gracia en minúscula, sin espacios, y a pesar de que la digo muchas veces y la muestro en pantalla, más de alguno al rato va a preguntarle cuál era la contraseña, porque me ha pasado. Ya tengo 3 años de experiencia en clases virtuales y créanme que cuesta realmente que permanezcan en clase, ¿verdad? Pero ahí está la contraseña. Gracias. Solo la dejaré por mucho, 20 segundos en pantalla, para no perder mucho tiempo en clase. No se olviden poner la palabra presente y guardar. La letra P significa presente, la letra R significa retraso, pero lo demás no les pone bola porque eso yo lo tengo que poner. Si alguien, digamos, faltó y queda en blanco, entonces yo le pongo ahí falta injustificada, ¿verdad? Aunque automáticamente lo coloca a la plataforma. Y falta justificada cuando manden permiso y retraso por si de repente, mm, no sé, hubo algún problema energético y me piden que rectifique la asistencia y pues les pongo un retraso. Pero sí mandan la constancia que les pido que manden como comprobación. Bien, volvemos otra vez. Quiero ver si sigue grabando. Sigue grabando. Vuelvo otra vez al texto bíblico. Permítame un segundito. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, veamos en esa traducción del pueblo de Dios. En la Biblia evangélica de la Reina Valera, dice exactamente lo mismo. Él siendo en forma de Dios, él siendo en forma de Dios, no dice ni siquiera que es imagen, dice que es en forma de Dios. Cristo tenía forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios, es decir, a pesar de tener forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, aunque lo supiera que tenía la misma naturaleza que el Padre, no se alardió en ese punto, no se quedó ahí envanecido en eso, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, ¿verdad? O sea que se hizo igual a los siervos, que somos los hombres, hizo semejante a los hombres. Ustedes vean que las traducciones, por muy distintas que sean los sinónimos, tienen exactamente el mismo sentido, ¿verdad? Quiero ver cómo lo menciona la Biblia de los Testigos de Jehová, que es del nuevo mundo de las Sagradas Escrituras. Dice, quien aunque existía, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debiera ser igual a Dios. Miren cómo manipulan el texto. Ahí se nota una manipulación del texto. Porque si se fijan, la Biblia del pueblo de Dios, la protestante y la Jerusalén, se siente todavía el sentido este de que Jesucristo, ¿verdad? Era de condición divina, tenía forma de Dios,
pero no alardeó. Aquí más bien está diciendo que Cristo no usurpó, pero no hay ningún verbo llamado usurpar aquí. Aquí está hablando de hacerse, ¿cómo se llama? Como envanecerse por creer ser de esa condición, ¿verdad? El verbo que utilizan no es usurpar, el verbo que utilizan aquí más bien es el hecho de no considerarse, no considerarse, es decir, el hecho de no alardear ser como Dios. Aquí aparece que es, no estimó, ¿verdad? El ser igual a Dios. No dice nada sobre usurpar. Y vean cómo la Biblia de los Testigos de Jehová manipula el texto diciendo usurpar, que no quiso usurpar el puesto de Dios, ¿verdad? Eso ya me parece una manipulación del texto tremenda. Es parte de la traducción de esa Biblia y por eso la gente cree en lo que cree, porque realmente han perdido el sentido original, ¿verdad? Del texto. Yo recomiendo siempre, como sea, ¿verdad? Que vayamos a ver los verbos del griego. Nada cuesta agarrar una Biblia en la página Logos que Logos, buscar el texto y ver la traducción que aparece ahí. Aquí los verbos que aparecen es la palabra os, ¿verdad? Que es la forma femenina de una voz primaria, dice acá. La palabra os, quiero ver aquí, permítame un segundito. Quiero que veamos las palabras más grandes específicamente para ver qué verbos utilizó en el griego. Aquí aparece una palabra larga que es huparjo, que dice que se quedó abajo, ¿verdad? Es decir, que se abajó a sí mismo. Por eso dicen algunos textos que se anonadó, que se hizo nada, ¿verdad? Aquí dice otro verbo que aparece, dice morfé, tomar la forma. Dice que habla de tomar la forma, ¿verdad? Y entonces dice os en morfó, ¿verdad? Morfé, en este caso, os en morfé, que habla de tomar la forma. ¿La forma de quién? La forma del teos, o teu, ahí, theos, que significa Dios, ¿verdad? Aunque estaba en la forma de Dios, dice claramente, se abajó, ¿verdad? Se hizo nada, se achicó, no quiso ¿cómo se llama? Sonar orgulloso por ser de esa condición de forma de Dios, ¿verdad? Vean cómo en el griego se nota la traducción más literal, ¿verdad? Dice que siendo de la forma de Dios, se abajó. No dice que usurpó, no hay ningún verbo que haga referencia siquiera a usurpar. Eso es importante, por eso te decía cuando hablamos de Biblia, que es importante conocer las lenguas de la palabra, ¿verdad? O al menos tener este tipo de traductores que le permiten a uno acercarse al sentido recto del texto, ¿verdad? Y dejar de estar con las manipulaciones que hacen a veces las personas de la palabra. Aquí aparece la palabra que es esta forma de que no, es una negación, ¿verdad? Aparece otro verbo que es, otra palabra que es apoderarse, apoderarse. El otro verbo que aparece es geomai, que es comandó, mandó, estimó, ¿verdad? Por eso que dice que no estimó, ¿verdad? Hacerse más que grande, ¿verdad? Que no tuvo obviamente esa intención, pues, de estimarse igual a Dios, ¿verdad? Como dice aquí, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Entonces vemos claramente que hay unos verbos claros en ese fragmento, ¿verdad? Esta aplicación se la recomiendo a los que estudian Biblia, que la puedan descargar con sus versiones. Yo tengo la Biblia de Jerusalén, la Biblia del pueblo de Dios, pero también tengo para comparar la Biblia de la Reina Valera y la Reina y los Testigos de Jehová, para ver cómo están los textos de claros. Y también la versión en antiguo de griego Nuevo Testamento y también la de hebreo del Antiguo Testamento. Obviamente solamente los textos del Antiguo Testamento aparecen en griego, digo en hebreo. Del Antiguo Testamento, pues no, ahí sí están en griego todos. El otro texto al que quiero hacer referencia, además de Filipenses, Colosenses, quiero ver, era Juan, era Filipenses, era Colosenses. Creo que ahí están. Esos son los textos a los que tiene que hacer referencia yo respecto a la naturaleza de Jesucristo. Entonces, haciendo un repaso, según Juan, ¿quién es Cristo? Es el Logos. Según Pablo, ese Logos es por quien se hizo todo, ¿verdad? Es de la misma semejanza del Padre. Pero hay un texto también en Filipenses que no lo leí, ahí en Filipenses, que es qué pasó con este Jesús que se abaja, que se hace nada, que se anonada, ¿verdad? Dice que Dios lo exaltó, en el versículo 9, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Aquí una pregunta, ¿cuál es el nombre revelado en el Antiguo Testamento que es prácticamente el nombre que está por sobre todo nombre? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el nombre revelado en el Antiguo Testamento que se puede considerar el nombre que está por sobre todo nombre? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿alguien lo sabe? Está fácil. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es el No nombre? es Jesús, no. No, 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 en el Jehová, Antiguo Testamento.
Bueno, dijiste Jehová, ¿sí? pero realmente la palabra debe Jehová. ser Yahvé. Yahvé es la palabra Sí, ya correcta. ves, sí. Ese es el nombre que en el Antiguo Testamento era considerado el nombre por sobre todo nombre. Tanto que el pueblo de Israel respetaba el nombre para no faltar el respeto. Estaban los mandamientos de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Sin embargo, en el Nuevo Testamento afirma que Dios lo exaltó y le otorgó a Jesucristo el nombre que en el pueblo de Israel llamaban al nombre de Dios Hashem, el nombre. Hashem significa el nombre. Y la manera como el pueblo recordaba la pronunciación del nombre de Yahvé, porque tiene las mismas vocales prácticamente. Hashem, Yahvé. Y dice que ese nombre está por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, o sea, al solo escuchar el nombre de Jesús, al saber el nombre de Jesús y su significado, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria a Dios Padre. Vean cómo, por ejemplo, los judíos cambian la pronunciación de Jesús. En vez de decir Yahshua, dicen Yeshua. Le cambian un sonido de vocal a una E en vez de una A. Porque de alguna manera, probablemente saben que si llaman a Jesús Yahshua, ¿verdad? Están haciendo usurpación del nombre sagrado. ¿Por qué? Porque en el nombre mismo de Jesús, Yahshua, está guardado el nombre, la primera parte del nombre de Yahvé. Yahshua significa Yahvé salva. Y los judíos saben perfectamente que aunque se diga Yeshua, significa Yahvé salva. Y por ese motivo, ¿verdad? Podemos ver cómo de alguna manera se quiso ocultar esta realidad. El nombre sagrado de Jesús, ¿verdad? Es Jesús en griego, ¿verdad? Jesús en griego, que es la forma de traducción de Yeshua, ¿verdad? O Yeshua, como se decía en el pueblo de Israel. Todavía lo pronuncian así. Tengo un amigo que se llama, ¿cómo se llama este tipo? Se me escapó el nombre. Se llama Leví, se llama él. Es de Israel, ¿verdad? Él vive aquí en Honduras, ha estado trabajando aquí en Honduras y es de origen judío. Y le pregunté, ¿cómo pronuncian ustedes el nombre de Jesús? Y me dijo Yeshua, ¿verdad? Me lo escribió tal cual lo pronuncian, Yeshua. Ok, y Yahshua le pregunto y me dice, no, ese nombre no lo podemos utilizar. Porque obviamente ellos intentan respetar, no meter en los nombres, ¿verdad? En vez de decir Yahoshua, decían Yehoshua. Solo algunos judíos sí se atrevían a guardar esa memoria del nombre. Es claro que el nombre de Jesús, que incluye la raíz etimológica Ya, que es una raíz que desciende del nombre divino de Dios, Yahvé, obviamente ha quedado obviamente así manipulado en el olvido y que tenemos que aprender a recuperar. No digo que tengamos que volver a pronunciar Yeshua, no es necesario volver a decir Yeshua. Ya sabemos que Jesús, o Jesús, que era forma castellana del nombre griego que aparece en el Nuevo Testamento, porque cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, por ejemplo, si yo me voy aquí a Juan, digamos, voy a irme a Juan, aquí aparece cuando Jesús, si lo busco en griego, aparece el nombre de Jesús por acá. Vamos a ver. Dice, no sé si aparece Jesús no, le cambiaron el nombre por respeto. Vamos a ver. Lo cambiaron. Le pusieron Kyrios, que significa Señor, ¿verdad? Cuando el Señor se enteró, o sea que le cambiaron ahí el nombre. Vamos a ver si aparece Yeshua en algún lugar. Yeshua, tal vez aquí está. Aquí está Jesús, miren. Ahí está Jesús o Jesús, que en hebreo, ¿verdad? Es Jesús, que viene de la palabra larga, Yehoshua, ¿verdad? Le cambian la letra A por una E por respeto al nombre de Dios. En vez de decir Yahoshua, dicen Yehoshua, que es el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y de otros nombres. Por ejemplo, Josué viene de ahí. Joseph viene también de esa misma raíz, ¿verdad? Y mismo Isaac también tiene la raíz etimológica de Isaac, ¿verdad? De la raíz de Yahvé también. Entonces muchos nombres tenían esa raíz etimológica dentro del nombre. Entonces a veces se cambiaba el sonido de la vocal de una A a una E para evitar también faltar el respeto a Dios. Por eso no van a querer utilizar el nombre de Jesús de esa manera. Y los mismos apóstoles también lo dejaron así. Entonces, por consideración a lo que los apóstoles nos enseñaban en la palabra, que ellos pronunciaban el nombre de Jesús, no lo decían Yahshua, aunque sabían que ese era el nombre original, no lo pronuncian Jesús, ¿verdad? En el griego y Yeshua ¿cómo se llama? En la forma corta del nombre Yehoshua, ¿verdad? Solamente pronuncia la primera sílaba y la última, Yeshua, dejando oculta, ¿verdad? El Yehó, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que de esa palabra se pueden formar muchas palabras. Yehoshua, ¿verdad? La palabra Joshua también proviene de ahí, Joshua. Está guardado en el nombre. Entonces, es claro lo que Pablo nos dice,
que en el nombre de Jesús está escondido, ¿verdad? El nombre de Dios, el nombre que está por sobre todo nombre. Por esa razón, al nombre de Jesús también se doblan las rodillas. Imagínense, si Jesús no fuera Dios, ¿por qué tendríamos que doblar las rodillas ante alguien que no fuera Dios? Pero dice claramente, ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos y en la tierra. O sea que hasta los ángeles doblan rodillas ante el nombre de Jesús. Porque Él es quién? Él es Señor. Aquí la palabra Señor la traducen en el griego como la palabra Kyrios. Aquí se la muestro en la lengua griega. Es la palabra Kyrios. Aquí dice Christos en griego. Ahí está la palabra Christos. Y aquí está Kyrios. Miren, Kyrios o Curios. Lo traducen como una U, pero en realidad la palabra se debe pronunciar Kyrios porque esa letra que aparece ahí, que parece U, no es una U. Es una letra Y. Y se debe pronunciar en este caso como Kyrios. ¿Verdad? Kyrios, aunque aquí lo traduce de manera transliterada nada más. Hace una transliteración, pero no una pronunciación exacta del nombre. Debe ser Kyrios en todo caso, y significa, ¿verdad? Aquel que tiene la supremacía, aquel que es Señor, ¿verdad? Es un superlativo de respeto. Entonces, claramente, Señor en mayúscula también, que es el sentido como lo utilizamos con el caso de Dios. A Dios le llamamos Adonai en el Antiguo Testamento. Y Cristo Jesús es el Adonai. Cristo Jesús es el Hijo de Dios y es el Señor también. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Es decir, al glorificar a Cristo, prácticamente también glorificamos al Padre, porque en definitiva son la misma sustancia, son el mismo Dios único y verdadero. Así que no estamos faltando el respeto a Dios Padre al adorar, ¿verdad? O pronunciar o confesar que Cristo es nuestro Señor. Al contrario, ¿verdad? Estamos cumpliendo lo que Dios desea y que comunicó a través del Espíritu Santo a los apóstoles, como Pablo cuando escribió esta frase. Entonces, por eso digo, la palabra de Dios hay que leerla con mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener esa previsión de revisar bien el lenguaje, ¿verdad? No sacar conclusiones a la ligera, leer despacio, porque sobre todo es un idioma que ya el griego de la Koiné, que es un griego antiguo, ya no se habla. Es un griego más antiguo que el griego que tenemos hoy en día. De igual manera, el hebreo antiguo, ya el hebreo de Israel antiguo, no es igual que el hibrit que se habla hoy en día. Se parece, pero hay algunos cambios y giros lingüísticos que han ido mutando. Igual que el español de antes, no se parece al de hoy. Volviendo a la diapositiva. Voy a quitarle la pantalla de la grabación. También esto de la Biblia. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Qué les ha parecido hasta ahorita la explicación de quién es Jesús para nosotros? ¿Todo claro hasta ahora? Muy interesante la explicación realmente. Ok. Sí, lo que esperamos es que realmente podamos entrar en la misma dinámica de entender realmente quién es Jesucristo, porque miren, los grupos que llamamos sectas, ¿verdad? Que son grupos que se han dividido de otros grupos y así hasta que se pongan en paz los hermanos, porque pareciera que un simple problema de organización los obliga a separarse y no son capaces de, en el amor, corregirse mutuamente para mantener la unidad, sino que a la primer enojo con el líder, se funda otra iglesia y no podemos andar así. Los cristianos no podemos andar generando división. No es del Espíritu Santo generar división. Qué lamentable que nuestro hermano Martín Lutero, que era sacerdote católico, se haya separado de la iglesia, ¿verdad? Y no haya hecho el intento paciente, constante, humilde, de intentar entrar en ese diálogo sin la insolencia que se sintió quizá en aquel momento por el cual prácticamente no le paran bola, sino que le faltó un poco quizás de humildad para poder entrar en ese diálogo. Hubo algunos grandes teólogos como Tomás de Aquino que enseñaron cosas que en algún momento se pusieron así, pusieron a la iglesia como en jaque, como así de que cómo llegó Tomás de Aquino a estas conclusiones, ¿verdad? Eran tan novedosas que podían llegar a sonar como novedades, incluso sacadas de la manga, pero logró comunicarlo adecuadamente y con mucha paciencia, ¿verdad? Aunque en el principio le hizo un revuelo de una especie de revolución teológica, ¿verdad? La iglesia poco a poco fue comprendiéndolo, ¿verdad? Se pusieron a nivel y pudo mantenerse dentro de la iglesia y hacer grandes cambios y reformas y nuevos conceptos también teológicos que ayudarían a entender la teología de la Edad Media. Es que ese es el camino del verdadero cristiano, que tiene que aprender a soportar la prueba, aun cuando todo se ponga en su contra. Y a Martín le faltó un poco de paciencia, por lo cual, fuera de su paciencia y como un alemán de su época, ¿verdad? Se enoja con el papado y se va de la iglesia. Aunque tengo que decir, como salvedad de Martín Lutero, que al principio, mientras él estuvo en ese diálogo con la iglesia,
trató de ser lo más respetuoso posible, pero no sé cómo habrá sido el diálogo ya directamente con el Papa, porque cuando fue a hablar con el Papa, ahí prácticamente salió, prácticamente el Papa le pidió que se saliera del lugar donde estaban obviamente reunidos, porque seguramente se comportó de manera insolente, ¿verdad? Y la iglesia no está para ese tipo de arrogancias, ¿verdad? El diálogo debe haber, diálogo teológico, maduro, en la fe. Hoy en día ya es posible hacer ese diálogo que la iglesia necesitó haber hecho con Martín. Por eso ya hemos visto avances de la iglesia católica con la iglesia luterana, es decir, los que nacieron del protestantismo de Martín Lutero ya han entrado en diálogo con los teólogos católicos, cardenales, obispos, con este diálogo necesario. Y de hecho, si quieren investigar, en el año 98, año 1998, salió una declaración conjunta entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, donde el tema de discusión de la fe y de las obras se terminó. Es decir, ya no hay debate respecto a la interpretación del texto de la fe y las obras, porque Martín sostuvo de que no eran necesarias las obras para poder salvarse. Sin embargo, actualmente los teólogos luteranos ya podríamos decir, ya dieron el brazo a torcer y ya, aunque es muy feo decirlo de esa manera, ya se convencieron pues al estudiar adecuadamente junto con los teólogos católicos, como le explicamos la parte teológica, y ya entraron en razón del por qué la iglesia sostiene que las obras de la fe sí son importantes. Las obras del mundo no, pero las obras nacidas de la fe sí son importantes. El dar comida al hambriento, el vestir al desnudo, el visitar al forastero, digo, al enfermo, el recibir al forastero, todas esas obras que están enumeradas en la palabra son obras, ¿verdad? Nacidas de la fe por la caridad. Por lo cual, una vez analizando todo eso, se llega a una declaración conjunta firmada por ambos grupos, por dos representantes de la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, ¿verdad? Y que nos puso ya por fin en mayor amistad con los hermanos luteranos. Dime, Joliet. Buenas tardes, Buenas. Master. Fíjese que, ay, disculpe que me salga un poquito del tema, pero yo no pude marcar mi asistencia porque no me sale la opción. O sea, Pero, sí me entro ahí donde dice asistencia cotidiana y día y no me da. O sea, estoy desde las es 4 que, básicamente intentando. pero es que tiene que aparecer, porque si pudiste entrar al aula y pudiste entrar en el enlace, Ujú. tiene que aparecer la Sí, fecha y a la par el enlace de enviar asistencia. exacto. Y no, desde las 4 estoy intentando y no Me pude. hubieras dicho en los 10 minutos primeros, Lick, estoy teniendo problemas y avisarme, no que hasta los 20 minutos después. Me va a afectar. Claro que sí, porque deben aprovechar esos 10 minutos para verificar que quede la asistencia y cualquier problema me avisan Ah, en ese mismo momento. Por eso doy 10 minutos, por si hay alguna dificultad yo les puedo ayudar en ese momento. Pero sí, 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 ok. aprovechen. Si yo quisiera que lo hicieran rápido, le pusiera solo 2 minutos de tiempo, pero doy 10 minutos por esa Sí, prudencia. ¿Verdad? De ahí sí ya no puedo hacer más allá de 10 minutos, ya no puedo más. Prosigue. ok. Em, Qué importante es entonces el diálogo entre cristianos para ponernos de acuerdo sobre quién es Cristo. Y créanme que eso que pasó con los protestantes no es novedad. Eso no fue novedad. De los primeros siglos de la iglesia cristiana hubo debate sobre la persona de Cristo, sobre si era o no era Dios, si era un ángel o qué, quién realmente fue. Hubo debates cristocéntricos alrededor de la persona de Cristo que fueron alargados hasta por 200 o 300 años. Llegó hasta el año 325 la iglesia debatiendo estos temas, cuando ya en el concilio de Nicea, ¿verdad? Se llega a un acuerdo sobre quién es Jesucristo. Y prácticamente el acuerdo es este. Cristo es el Logo de Dios, es el Hijo de Dios y Dios verdadero. Tiene ambas naturalezas, ¿verdad? Goza de la naturaleza divina y también compartió la naturaleza humana. Así que en Cristo hay dos naturalezas que no están peleadas, que no están separadas, sino que tiene dos naturalezas. ¿Cómo? No sabemos, no entendemos. ¿Cómo es que es posible que alguien pueda tener dos naturalezas? Lo cierto es que fue verdadero Dios y verdadero hombre. Y por la fe creemos que eso es así. No es que Cristo al bajar a la tierra de ser ese hombre dejó de ser Dios, seguía siendo Dios. Pero por la misma naturaleza humana también comprendemos que habían ciertas limitantes respecto a la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser el final de los tiempos? Y Jesús les dijo, respecto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo. Dice, ni siquiera yo, en este cuerpo de Hijo de Hombre, sé cuál es la fecha. Ni siquiera yo. Eso es lo que quiso decir. Cuando dice, ni siquiera el Hijo del Hombre,
sabe cuándo será el día y la hora. Solamente mi Padre que está en el cielo, ni los ángeles del cielo saben la fecha, solamente mi Padre. Entonces Cristo de alguna manera dejó claro que por si alguien llegaba a saber y darse cuenta como Pedro que era el Hijo de Dios vivo, no quisieran forzarlo a revelar el final de los tiempos, ¿verdad? Fue un acto de prudencia de conocimiento divino que en el conocimiento humano de Cristo no tuviera acceso a ese conocimiento divino, ¿verdad? Habían entonces, por lo que podemos entender, algunas ciertas limitantes. Pero en lo demás, ¿verdad? Fue semejante a los hombres y semejante a Dios. Prosiguiendo. En cuanto al Antiguo y Nuevo Testamento, qué importante también es prestar mucha atención, dice al final en número 112 del Catecismo, al contenido y a la unidad que hay entre los dos testamentos. Si queremos hablar de Cristo, tenemos que haber leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, si queremos comprender bien a Cristo, es importante leer primero los Evangelios para ver qué nos dicen de Él. Luego ir a leer parte del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, para entender realmente quién es Cristo, para que no vayamos a tener una imagen errónea de quién es Jesús y entendamos bien por qué Él apareció y qué vino a hacer. Entonces, esta relación recíproca entre Antiguo y Nuevo Testamento va a ser un trabajo exegético constante de la Iglesia. Siempre vamos a estar haciendo la relación entre lo que se dice en el Nuevo Testamento y lo que aparece en el Antiguo Testamento. Incluso los apóstoles nos enseñaron a hacer esto. El mismo apóstol Pablo, cuando se refería a Jesucristo, siempre hacía alusión a textos del Antiguo Testamento. Hacía un repaso, por así decirlo, una especie de midrash, ya dijimos que midrash era un género literario que evoca, ¿verdad?, fragmentos del Antiguo Testamento para explicarlos e interpretarlos a la luz del Nuevo Testamento. Así que así es el trabajo exegético de explicación doctrinal. Pues no se ha detenido la iglesia de hacer este trabajo. En la tradición apostólica, ¿qué aprendemos? Pues aprendemos que para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero, la iglesia y los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Lo dice la iglesia reconociéndolo en la constitución dogmática Dei Verbum, o el verbo divino. El verbo de Dios se traduciría mejor. En el Dei Verbum número 7 aparece este fragmento que dice que, bueno, la iglesia de alguna manera sabía que la enseñanza de los apóstoles tenía que pasar a los sucesores, que eran los obispos. ¿Y cómo sabemos que los obispos son los sucesores de los apóstoles? La misma palabra lo dice. Pablo deja a Timoteo encargado para poder colocar presbíteros en las iglesias, para organizar las iglesias, igual que a Tito. Tito también entendemos era un episcopo, era un administrador, era un supervisor, era un guía y además maestro de doctrina. Así como también Timoteo debe guardar la doctrina y enseñar doctrina, porque Pablo delega esa tarea de episcopado, ¿verdad?, a él, aún siendo muy joven. Y le dice claramente que es que él recibió, evidentemente, por intervención profética, el don de ser presbítero. Y luego, por sus propias manos, recibió también otro tipo de imposición de manos, ¿verdad? Por el cual él también recibe esa autoridad de episcopo. Entonces pasó por los dos grados de sacerdocio, el famoso Timoteo. Pasó por la imposición de manos del colegio de presbíteros, que es lo que llamamos hoy en día ordenación sacerdotal, y pasó también por la imposición de manos de Pablo, que es lo que sería prácticamente una ordenación episcopal, ya que los apóstoles también prácticamente se comportan como obispos. De hecho, son los primeros obispos de la iglesia. Ya más adelante explicaré qué significa la palabra obispo etimológicamente y veremos cuando miremos el sacramento del orden, los textos bíblicos que tienen que ver con cada uno de estos cargos de la iglesia. Esta transmisión viva de los apóstoles llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la tradición. Y se fijan, los apóstoles predicaban no con la Biblia en mano, sino de viva voz o por carta, como dice Pablo, ¿verdad? Que guarda las tradiciones que habéis recibido de mí por viva voz o por carta, le dice Timoteo. Entonces, claramente Pablo, ¿verdad? Está consciente de que la predicación que él ha hecho, ¿verdad? Ha sido de ambos métodos. ¿Verdad? Quiero ver si encuentro ese texto donde aparece lo de viva voz. Aparece en... Aquí, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Les comparto para que leamos ese pequeño fragmentito para que vean lo que Pablo dice. Así pues, hermanos, voy a ponerlo aquí también en la grabación para que lo puedan ver también ahí en la grabación. Así pues, hermanos, mantened firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Quiere decir que muchas cosas fueron de tradición oral y no de forma escrita. Pues entendamos que primero la iglesia
crece en la evangelización no con la Biblia, por lo cual no podemos partir de la Biblia. Partimos de la Biblia ahora que la tenemos, pero en aquel momento se partía de la voz o de la predicación de los apóstoles. Y no todo lo que los apóstoles enseñaron de viva voz quedó escrito por carta. No todo. Algunas cosas se van a recopilar después, en el tiempo, a través de algunos escritos importantes. ¿Ya les había hablado a ustedes de la Didaje? Confírmame si les había hablado de la Didaje. Creo que sí. Creo que incluso vimos algunos textos, según recuerdo. Pero confírmame si les mostré algo de la Didaje, de la enseñanza de los 12 apóstoles. Alguien que me pueda confirmar, por favor, si recuerdan que les mostré eso o no. ¿Nadie? ¿Nadie lo recuerda? Pues no se los he enseñado entonces, supongo. Bueno, en todo caso voy a aludir a eso, si no, no se los he mostrado. Eh, Hay una serie de documentos por fuera de la Biblia que son documentos del primer siglo de la era cristiana, como el caso de la Didaje, que es un documento escrito entre el año 65 al año, antes del año 70, dicen algunos. Otros dicen que está en el rango de 65 a 95, otros incluso llegan hasta el año 110. Lo cierto es que existía conocimiento de este documento desde el primer siglo, en la plena época de los apóstoles. Y por tanto, ¿cómo se llama? Este texto contiene parte de la enseñanza de los 12 apóstoles. Es importante también entonces aludir a esa tradición, ¿verdad? Es importante aludir a esa tradición. ¿Nadie recuerda si les mostré eso ya? Si no, ahorita lo vemos. Quiero mostrárselos aquí en el navegador. Permítanme colocar en vez del el documento este, el navegador, para que puedan ver por ahí. Vamos a ver si aparece. Creo que no me lo está reconociendo. Vamos a ver si me lo reconoce ahora. Aquí, no. Ahí está. Ahora sí lo reconoce. Para mostrar en pantalla también aquí en la grabación lo que voy a mostrarles a continuación. Voy a buscar aquí la Didaje. Didaje en la página Merkabah. Quiero mostrarles este documento. Este documento que está en la página de merkabah.org se llama la Didaje o Doctrina de los 12 Apóstoles. Es un documento, ¿verdad?, que contiene la enseñanza de los 12. Está en griego, en la lengua que los apóstoles andaban predicando. Vean el título, el Didaje de la forma abreviada. Es una forma para citarla, para poder citarla de manera corta, porque el nombre un poquito abreviado dice Didaje ton dodeca apostolón, que significa la enseñanza de los 12. Pero el nombre más completo de la obra es Didaje tu kiriu diaton dodeca apostolón tois es etnesin, que significa la enseñanza o la instrucción de los 12 apóstoles, perdón, la enseñanza o instrucción de Cristo, del Señor a través, día significa a través de los 12 apóstoles, a través de los 12 apóstoles, han dedicado a los gentiles, ¿verdad? A los llamados esa palabra me cuesta, etnesin significa los gentiles, en este caso. Aquí está la traducción en español, la traducción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Básicamente ese es el título largo. ¿Y qué contiene este libro? Pues contiene un montón de textos. Bueno, contiene prácticamente solo son 11 páginas nada más, aproximadamente. Ubicada la obra entre el siglo I y el siglo II. Algunos dicen que el siglo II, años 100 a 110, dicen algunos. Otros dicen que el siglo I, pues no se ponen de acuerdo en ese caso de la adaptación. Lo cierto es que contiene lo que, según el autor, que es un autor anónimo, contiene lo que los apóstoles andaban enseñando, ¿verdad? Andaban predicando y que ellos quisieron escribir en esta obra para que no se perdiera en la historia. Ese documento es muy respetado por los grandes eruditos de la cristiandad y se sabe de la existencia tanto entre teólogos católicos como teólogos protestantes. Teólogos respetables, ¿verdad? De ambos lados. Porque hay algunos ahí que se consideran ministros y predicadores y pastores sin haber asistido siquiera a un seminario de teología. Entonces, hay teólogos de verdad, hay teólogos que sí pasaron por la educación teológica de universidades respetables en Europa y que conocen estos textos y que no lo niegan, que saben que es un libro constatado y que es un libro histórico importante. Lo interesante de este libro es que trae este montón de elementos. Trae la enseñanza moral, enseñanza de litúrgica, algunas advertencias sobre ¿cómo se llama? La vida de comunidad, como por ejemplo,
cómo celebrar, cómo recibir a los profetas, cómo identificar a los falsos profetas, y algunas advertencias sobre lo que viene al final, con la espera del Señor. Entonces, yo les invitaría les puedo mandar este enlace al grupo para que lo puedan ver quizá después del examen. Se lo mando aquí mismo, miren, ahí se lo mando, para que puedan ver ustedes ese documento y lo puedan leer, ¿verdad? Miren qué consejo más bonito, ¿verdad? Hijo mío, huye de todo lo malvado y de todo lo que y todo lo que malvado parezca. No seas iracundo, porque la ira lleva al homicidio. Hijo mío, no seas concupiscente, porque la concupiscencia lleva a los pecados de la carne. Tampoco seas hablador de cosas torpes, ni soberbio a la vista. Es muy bonito el texto, pero tiene cosas muy curiosas que vale la pena también mencionar. Como por ejemplo algunas tradiciones que el pueblo cristiano desarrollaba y que cumplía, ¿verdad? Por lo visto, por lo que pues, parece ser una tradición cristiana, de por ejemplo, cuántas veces rezar el Padre Nuestro. Normalmente nosotros rezamos el Padre Nuestro en cada misa, pero los primeros cristianos rezaban el Padre Nuestro 3 veces al día. Aquí está el Padre Nuestro, miren. Padre Nuestro. Y dice al final, 3 veces debéis rezar de este modo cada día. O sea que pusieron como regla cristiana al principio que 3 veces al día rezaban el Padre Nuestro. Supongo que al amanecer, durante el almuerzo quizá y en la noche, antes de dormir. ¿Verdad? Qué bonito fuera que tuviéramos esa tradición nuevamente, que recuperáramos esa tradición apostólica. Tampoco debéis hacer como rezan los hipócritas, sino como el Señor mandó en su evangelio. Habéis de rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Por eso la vez pasada que hablamos un poquito del Dios negociante y de cómo pedir al Señor lo de cotidiano, decía yo, no hay mejor manera que rezar el Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, o nuestro pan cotidiano dándosele hoy, como rezaban nuestras abuelitas. Yo creo que mi abuela sí rezaba el Padre nuestro. Hay también textos sobre la Eucaristía, por ejemplo, qué oración se decía al levantar el cáliz, qué oración se hacía cuando se partía el pan, ¿verdad? ¿Cuál era el tipo de oración que hacían en ese momento y qué preparación había que tener para poder recibirlo? Bueno, ahí hay también de cómo conocer a los verdaderos y falsos profetas. Una de las cosas curiosas es que advierte que si hay alguien que se considere profeta pero cobra dinero, si pide dinero, dice, es falso profeta, ¿verdad? El que pida dinero. Entonces, vale la pena que puedan leer esta obra, ¿verdad? Ahí se lo dejo para que puedan curiosear en esta obra importante también de la doctrina cristiana. Tradición apostólica, parte de la doctrina cristiana. Volviendo a la diapositiva. Voy a volver a habilitar aquí la grabación para sobre la diapositiva. Ahí está. Prosiguiendo. El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pues prácticamente en unidad, nos hablan de un plan, el plan de Dios, un plan que ha sido revelado a lo largo de la historia, un plan llamado plan divino de la salvación. Y el centro de ese plan tiene un horizonte claro, ¿verdad? Es la venida del Mesías que va a realizar esta obra salvífica, ¿verdad? Y por eso los mismos apóstoles como Pablo en Efesios capítulo 1 va a dar gracias a Dios por este beneplácito de Dios de preparar obviamente este plan divino de salvación por medio de Jesucristo, ¿verdad? Es importante que puedan repasar también Efesios capítulo 1, donde aparece ¿cómo se llama? Este himno de agradecimiento a Dios por esta obra que realiza obviamente a través de Jesucristo. Quiero leer solamente un pequeño fragmento. En el versículo 13 en adelante aparece. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Hasta ahí, sigue más el texto, pero hasta ahí quería leer esos primeros 4 versículos de Efesios capítulo 1, del 3 en adelante, para que vean un poquito ese himno cristológico que aparece ahí. Bueno, es un himno prácticamente, sí, cristológico porque se centra en la misión de Cristo, pero también es trinitario porque menciona también al Espíritu y menciona al Padre. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo Testamento, mientras que este da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente, los dos nos hablan verdaderamente como palabra de Dios, ¿verdad? Ahora bien, ante todo este conocimiento que hemos tenido de la palabra de Dios, de lo que nos anuncia obviamente sobre la venida de Jesucristo, la pregunta es, ¿y qué actitud tomar?
¿verdad? ¿Qué actitud tomar nosotros como discípulos de Jesús? Pues la respuesta más inmediata que podemos ver en todos los hombres de fe de la antigüedad es el creer. Pero el creer hay que tener cuidado porque también la palabra dice que creer hasta los demonios creen y temen. No es lo mismo creer en Dios que tener fe en Dios. La creencia o el credo cristiano que nosotros profesamos tiene relación directa con la fe. No es un credo puramente intelectual. Aunque el intelectual nos puede ayudar a entender ese credo, no podemos limitarlo solamente a decir, yo ya sé quién es Dios. Porque eso es creer en Dios, pero tenerle fe a Dios implica un compromiso claro y evidente, como en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos estos hombres que van a ser elogiados en el Nuevo Testamento como los hombres de fe. Del creer deriva la obediencia de la fe, así lo creemos por medio de la fe misma. Es decir, que necesitamos entender que creer a Dios implica un compromiso, una obediencia. ¿Obediencia a qué? Pues obediencia a lo que la misma fe nos ha revelado. Tener fe es someterse libremente a la palabra y escucharla, a la palabra escuchada, perdón, porque comprendemos la garantía de quien la inspiró. O sea, confiamos plenamente en lo que Dios hace. Sabemos que Dios no nos va a fallar. Si Él prometió darnos vida, nos dará vida. Si prometió abundancia en medio de la angustia, si mantenemos la fe firme, vendrá abundancia. Pero tenemos que entender que lo que Dios promete tiene más que ver con la vida espiritual que con la parte corporal. Es decir, que todo esto que andamos portando, como este dispositivo que llamamos cuerpo humano, ¿verdad? Es algo desechable, ¿verdad? La vida verdadera y la promesa verdadera, ¿verdad? De parte de Dios estará obviamente en la gloria eterna. Siempre hay que ver que la bienaventuranza, ¿verdad? Es a futuro, ¿verdad? Y tener paciencia en medio de este dolor pasajero que tendremos. Abraham fue creyente y si leemos en Hebreos 11, está enumerado también con los elogiados de la fe. Ahí están enumerados Adán, está enumerados Abel, está enumerado Noé, Abraham también, está enumerado Moisés, está enumerado Gedeón, Débora, Sansón, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Naamán creo que está también, si no me equivoco, Naamán es sirio, y hasta la prostituta Rahab está enumerada como una mujer que le creyó a Dios. Entonces, el tener creencia en Dios te hace obviamente adquirir cierta justificación, ¿verdad? Que Pablo va a explicar más o menos en Romanos. María también creyó, la Virgen María. Por eso la llamó su prima Isabel, dichosa la que ha creído, que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Quiero aludir al respecto de esta situación lo que pasa con María. Algunos hermanos no católicos, cuando abordan el tema de ese texto bíblico de Lucas capítulo 1, del ángel se apareció de María y le dice que va a quedar embarazada del Hijo de Dios. Cuando María le pregunta, ¿y cómo podrá hacer esto si no conozco varón? Algunos interpretan esa interrupción de María como una falta de fe, gravísima, gravísima necedad e ignorancia de creer que María estaba siendo incrédula cuando hizo esa pregunta. Pareciera que no han leído el resto de la palabra de Dios cuando hombres y mujeres de fe, siempre que entraban en contacto directo con Dios, siempre tenían una pregunta para con Dios. Siempre había una pregunta, es algo casi común. Cuando Dios habló con Moisés, le dijo a Moisés, pero ¿cómo voy a ir yo a hacer esto si no puedo ni hablar? Cuando habló a Jeremías, le dijo, Señor, pero es que yo apenas soy un joven, ¿verdad? Cuando llamó a Gedeón en aquella encina, por medio del ángel, le dijo que fuera a liberar a su pueblo de la influencia, de la llegada de los madianitas, que tenía que liberar y armar un ejército. Y dice, pero yo cómo voy a ir a pelear si soy un labrador. No fue un acto de necedad de ninguno de ellos. Fue simplemente un afán por comprender cómo cumplir eficazmente esa ordenanza de Dios. No era duda lo que había en ellos. Era querer tener conciencia plena de hasta qué nivel y en qué manera ellos participarían en eso tan grandioso que Dios les pedía. Entendamos entonces que los verdaderos hombres de fe son tremendos amigos de Dios, capaces de tener esa confianza plena, de hablar como con un amigo. Es como cuando mi esposa me dice, mira, quiero que me hagas un mandado, que vayas a tal lugar a traer un pedido. Y le digo, pero ¿por dónde exactamente? No significa que yo no le quiera hacer el favor, simplemente que quiero ser eficaz para hacerle aquel favor. No me estoy mostrando renuente a hacer el favor. Al contrario, me estoy interesando en entender bien qué es lo que tengo que hacer para ayudarle. Entonces, esa es una actitud muy natural del hombre y de la mujer, que tenemos obviamente al momento de enfrentarnos a grandes proyectos. Nos queremos tener bien entendido todo. Y eso es lo que pasó con María y con todos los demás. No es que fuera incrédula, al contrario, fue una mujer de gran fe,
Por eso a María la llamamos la primera discípula. ¿Por qué? Porque creyó desde antes de nacer en las palabras enviadas por Dios acerca de su Hijo. Así que en cierta manera creyó que el Hijo que iba a nacer era el Hijo de Dios. No puso en duda jamás esto. Por lo cual, de manera muy humilde, después de que el ángel le da una respuesta, que le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Vean que el ángel no tomó esa actitud como algo necio de María. Al contrario, le explicó cómo iba a ser posible aquel asunto. Le dijo, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? Y entonces por medio de su poder vas a poder tener a un hijo. Entonces ya María quedó tranquila y por eso María dice, pues hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Entonces claramente María reconoce y entiende, aún en su humildad, logra entender que es por el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible, le dice el ángel a María. Cuando le dice que mira que tu prima Isabel que está embarazada también, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces le enseña el ángel a María, a la humilde María, cómo va a ser posible todo aquello. Y María, ya confiada, pues lanza esa palabra bonita que en latín se dice fiat, hágase, ¿verdad? Hágase en mí. La palabra fiat, ese hágase, incluso es bonito porque la palabra fiat parece que tuviera la misma raíz etimológica de fides, de fidei, que es fe, ¿verdad? Fiat, es como confiar que se haga según lo que has dicho, eh, de acuerdo a esa palabra. Entonces es claro que María fue una mujer creyente, ¿verdad? Tremenda mujer creyente, ejemplo de mujer creyente y orante sobre aquellos misterios en los cuales había que creer también. Y aun con todas las pruebas, su fe, ninguno de ellos se desmayó. Al contrario, como nos informa Hechos capítulo 1, versículo 14, los cristianos también, los apóstoles, tenían una comunidad de fe, mantenían la fe constante, asistían a la reunión, permanecían fieles en la enseñanza, asistían al templo, compartían el alimento de alegría, con corazón, con humildad. Entonces claramente la fe en ellos se vivía, ¿verdad? No era algo puramente conceptual o puramente doctrinal, sino que realmente se notaba que era una comunidad de fe. Y eso es lo que debe notarse todavía hoy en día. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Verdad? Ahí menciona a los hermanos de Jesús y María, junto con otras mujeres y los apóstoles en oración. La fe, por tanto, ¿cómo se define la fe? Como lo define el catecismo, la fe es una adhesión personal del hombre a Dios. Es una entrega total. Es al mismo tiempo inseparablemente el asentimiento libre, es decir, la convicción clara y libre, ¿verdad? A toda la verdad que Dios ha revelado. Yo le digo, sí, Señor, yo creo, ¿verdad? Porque estoy confiado en su palabra y no presento dudas al respecto. Y la definición bíblica que aparece en la palabra es así, como aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Entonces vemos cómo la fe se presenta como algo para mucha gente materialista, algo muy difícil de vivir, porque el materialista necesita ver para creer, pero el hombre de fe no ocupa ver para creer, mantiene la esperanza viva solo porque confía en quien lo ha comunicado. Sabe que de muchas maneras Dios habló a los hombres y por tanto cree en lo que Dios ha comunicado a estos hombres. ¿Por qué? Porque realmente los hombres hay que creerles así por así. No, porque todo lo que estos hombres anunciaron y que dijeron que a futuro venía, se cumplió. Todo el que lee la palabra y ve todas las promesas que Dios hizo a través de los profetas, todo lo que dijo que iba a ocurrir, ocurrió. No hay una promesa hecha por Dios en el Antiguo Testamento que no se cumpliera. Y dado que se cumplió para el pueblo, eso daba certeza, completamente certeza. Dios no falla en su palabra, es leal a su palabra. Por lo cual entendemos que no podemos someter a duda el resto de cosas que nos va a prometer en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y los primeros cristianos sabían que por la fidelidad de Dios no puede mentir y por tanto no nos va a fallar en ese sentido. Esa es la fe que esperamos que tengamos todos los creyentes. ¿Cuáles son las características de la fe? Primera característica, esta característica la comparte la fe con el amor y con la esperanza. Y es que tanto el amor, la fe y la caridad son gracia de Dios. Son dones que Dios ha dado. Entonces es por virtud de que Dios nos infunde en nosotros esa fe, que adquirimos fe. La misma Biblia dice que en algún momento los apóstoles le gritaron o la gente le gritó, Señor, creemos, aumenta nuestra fe. ¿Verdad? Sabían perfectamente que esa fe
no nacía por una voluntad individual. O sea, yo mi fe no la acreciento, ¿verdad? Si no es con la gracia de Dios. Tengo que acercarme a Dios, orar fervientemente en Él, y esta oración de la fe podrá ir aumentando cada vez más mi fe. Esa es la razón por la cual los ateos jamás van a poder adquirir fe mientras no doblen rodillas. La única manera para adquirir fe y que los milagros empiecen a aparecer es a través de esta fe humilde, ¿verdad? Que se requiere, ¿verdad? Segunda característica de la fe, es un acto humano, es decir, no es contrario a la libertad ni contrario a la inteligencia. La fe puede entrar en cierta relación con los actos humanos, no estorba para el desempeño de todas nuestras actividades. Para lo único que la fe puede estorbar es para el pecado. Pero el pecado, lo sabemos incluso por la rectitud moral del hombre, la rectitud filosófica, sabemos que los actos malvados no son ni siquiera legítimos, sino que son obviamente usurpación y violación de los bienes de los demás, de los derechos de los demás, además que es un exceso, es un mal uso racional de la libertad, por lo cual no hay cosa que la fe pueda obstaculizar, solamente el pecado. La gente que se queja de la fe, se queja porque lo que les limita la fe, lo que les limita la doctrina, lo que les limita la palabra, son los actos malos, porque alguien que anda en la rectitud no le estorba que haya cristianos en el mundo. Así de simple. No le estorba. Disculpe que me moje la garganta, pero se me seca. A alguien que anda en la rectitud, que no anda haciendo cosas indebidas, que todo lo hace recto, no le estorba la fe cristiana. Al contrario, es muy compatible con ella, ¿verdad? Es muy cercano a ella. Solamente la gente que anda perdida, extraviada y anda haciendo las cosas fuera de la rectitud moral, es que le estorba que haya iglesia, es que le estorba que haya fe, es que le estorba que haya predicación. Solamente esa gente le puede estorbar a los que hacen las cosas mal. Entiéndase, por tanto, que la fe no estorba a la libertad humana. De hecho, San Agustín lo pone de una manera más bonita. La fe se transmite, por la fe creemos en Dios. Esta fe nos mueve a amarle y a servirle. Y la manera como servimos a Dios es amando al prójimo. Claramente, también rindiéndole culto, pero amando más al prójimo es como mejor, es más importante amar al prójimo que la parte litúrgica incluso. El mismo texto de Isaías dice claramente que Dios no tolera solemnidad y falsedad, ¿verdad? De nada sirve estar haciendo actos litúrgicos si en mi vida no amo a mi prójimo. Tengo que realmente vivir ambas cosas para que sea coherente, ¿verdad? Eh, para que haya realmente coherencia en la vida. Entonces es claro que hagamos oído de esa palabra profética que aparece en Isaías. No puede haber falsedad y solemnidad. Por otro lado, entendamos que como no va contrario a la libertad humana, pues claramente todo el mundo puede participar. Hoy en la mañana de No Frente a la Vida me hicieron una pregunta. Me preguntaban de que por qué se salió un poquito del tema, pero me hizo la pregunta, ¿por, por qué la iglesia obliga a los niños a bautizarse? Más adelante hablaremos del bautismo. La respuesta inmediata fue la siguiente. La respuesta inmediata fue la siguiente. ¿Por qué sentimos que es una obligación? Incluso hubo una de las que participó y me decía, es que hay algunas personas que incluso se alejan de la vida de la iglesia porque los obligaron, ¿verdad?, a vivir la vida de la fe. Y por eso se alejan y se hacen hasta ateos. Bueno, yo le digo que ahí hay un problema de método. La fe por sí misma no puede alejar a la persona. Una fe correctamente enseñada, bajo una pedagogía adecuada, no afecta para nada a la persona ni la trauma. Y les pongo el siguiente ejemplo. ¿Por qué para las cosas que tienen que ver con la enseñanza de la santidad, el mundo siempre cree que es una obligación, que es una violación de los derechos humanos, que es una opresión? Así lo plantean en las redes sociales. ¿Por qué creen que la enseñanza de la fe, el mundo hoy en día lo ve como una opresión e imposición y algo obligatorio y terrible? Pero no se quejan respecto a otras cosas a las cuales también son sometidos los niños, ¿verdad? ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, hay que revisar lo que el lobby LGBT está haciendo ahorita, hormonando niños, llevándolos a un proceso de hormonación para transformarlos de niños a niñas. Y a eso no lo ven como algo opresivo.
Eso no es opresivo para ellos, eso más bien es liberador, ¿sí? Porque solo lo que tiene que ver con la santidad lo ven como opresivo, porque no están haciendo las cosas bien, es claro, no quieren aceptar la rectitud moral, quieren irse por su camino desviado, y por eso todo lo que es rectitud les estorba escucharlo. Y les ponía un claro ejemplo de mi propia infancia. Yo, si me dieran a elegir, ¿qué elegir? Vivir en la enseñanza de la iglesia como me tocó desde el principio, cuando participé de grupos monaguillos, grupos juveniles y todo esto. Elegir ese estilo de vida, volver a repetir ese estilo de vida, o elegir el estilo de vida que mi papá, por ejemplo, que me quiso inculcar, de llevarme al campo de pelota a jugar fútbol, comprarme tacos y medias, pelota, para ir a jugar fútbol. Que para muchos chicos, entiendo, ¿cómo se llama? Un apoyo de parte de los papás que aman y les gusta. Pero en mi caso no. Yo prefiero mil veces repetir mi vida de monaguillo que ir al campo de pelota. Porque en el campo de pelota, ¿qué es lo único que yo miraba? Miraba primero golpes, tropiezos, caídas, dolores, ¿verdad? E insultos. Eso es lo que miraba en el campo de pelota. No era un deporte de altura, era un deporte de potras, de gente mal hablada, que tanto adultos como niños. Eso es lo que yo vi en mi infancia durante el tiempo que estuve jugando pelota. Pues yo prefiero mil veces estar de monaguillo, allá conversando sobre Dios y viviendo la Eucaristía, que estar en el campo de pelota pegándole un balón, arruinando hasta mis dedos por pegarle un balón. Pero entiendo muy bien que a la gente le gusta el deporte. A mí me gusta algún tipo de deporte. El basquetbol me gusta. Era un poco más relajado. La gente no se acaloraba tanto, ¿verdad? No había insultos. Por lo menos en el seminario cuando yo jugué, nadie insultaba a nadie. Sí, se nos calentaba la sangre, pero no al grado de ofender a alguien. Pero en el fútbol es muy constante entre niños y jóvenes ver esa situación. Entonces, ¿por qué se considera que hay imposición y obligación cuando a un niño se le lleva a la iglesia y no se ve como imposición y obligación cuando un padre quiere que su hijo a la fuerza aprenda a jugar pelota? Como me tocó a mí. Porque a mí mi papá me quiso obligar a que yo me volviera jugador de fútbol y yo no quería jugar fútbol. Me gustaba más la vida más relajada, ¿verdad? Que andar ahí pegándole al balón. O sea, cada quien tiene una característica primordial. O por ejemplo, la gente se enoja porque a los niños los comienzan a meter en cosas de iglesia desde muy pequeños. Hasta el tema del bautismo. Le digo, pero si el bautismo, ¿en qué daña al niño el bautismo? Que le dejen caer 3 veces agua como deseo de padres cristianos que tienen el deseo de que su hijo también sea cristiano, porque es un derecho de patria potestad, así como el papá le elige al niño la escuela, le elige el uniforme, le elige el tipo de comida, le elige el tipo de juguetes, elige el tipo de programas que puede ver, porque tiene patria potestad, también elige la religión que considera más adecuada. Y ninguna de las anteriores que numeré se consideran imposiciones del padre. Más bien se consideran que son deberes del padre, otorgarle lo mejor a sus hijos. Pues si los padres cristianos creemos que nuestros hijos van a recibir una excelente educación cristiana que los va a convertir en buenos ciudadanos, ¿por qué van a pensar que es una imposición esa decisión de patria potestad de los padres de formar a sus hijos como cristianos? Más bien es un acto de intolerancia. Quiere señalar a los cristianos y su enseñanza como que fueran una opresión. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo en llamar opresión cuando el padre de repente macanea a sus hijos por no ir a la iglesia, porque eso ya no es enseñado por la iglesia. La iglesia no puede obligar a nadie a estar en la iglesia, por lo cual el padre no puede, ¿cómo se va a forzar con faja en mano a llevarlos a la iglesia? Tiene que persuadirlos, tiene que conquistarlos para Cristo, como hacemos con el resto de pecadores, hay que compartir la palabra, hacerle ver el grado de amor de Cristo, hacer que nazca en ellos, ¿verdad? Ese deseo de mantener la relación con el Señor. No se trata de obligar a nadie. Si un padre no hizo lo correcto y obligó al niño y le provocó esa aversión a lo religioso, entonces la culpa es de los padres, no de la iglesia. Es la culpa de los padres por no saber cómo educar a sus hijos en la fe. Y es algo que no se aprende, ¿verdad? Así como hay padres que no saben cómo ser buenos padres en lo común, en lo que es temporal, en lo que es de la sociedad, pues también hay padres que no saben ser padres en lo religioso. Entonces, claramente ahí sí no es culpa de la iglesia ni de la doctrina, es culpa de la gente que no ha madurado, ¿verdad? Que no sabe cómo hacer correctamente este camino de fe para sus hijos. Un buen padre cristiano que haría, en vez de comprarle póster de Superman y historietas de Spider-Man, debería de comprarle, no sé, libros para colorear cristianos, ¿verdad? La Biblia ilustrada, pósters de escenas del Evangelio,
para niños, decorarle el cuarto con escenas bíblicas. O sea, un buen padre cristiano haría eso. Pero aún así, aún cuando eso haría un buen padre cristiano, casi nadie lo hace. Casi nadie lo hace. Y yo estoy seguro que el día que un padre se atreva a decorarle al hijo el cuarto de esa manera y entre a cualquier persona a esa habitación, va a decir, este hombre está torturando a ese niño. Son capaces de decir que es una tortura la fe, porque así está el mundo de perdido. Porque el mundo cree que es una tortura someter al niño a una enseñanza moral como la que enseña la fe cristiana, ¿verdad? Pero no es tortura dejarle al niño, ¿verdad? Conectado al Free Fire, donde está total todo el día insultándose mutuamente con otros niños. No es una tortura infantil dejar al niño pegado al televisor con el Xbox jugando ahí Call of Duty, ¿verdad? O incluso jugando esos juegos como el GTA 5 o GTA en adelante, que dicen que hasta escenas pornográficas tiene. Eso no es tortura, eso no es perder a la juventud, eso es ser buen padre. Entonces no sé si notan la gran hipocresía que hay en la sociedad. La hipocresía de impedir que los chicos accedan a la enseñanza de la fe, que no les va a hacer ningún daño. Yo estoy en la fe y soy feliz con lo que creo, ¿verdad? Y nadie me puso una pistola en la cabeza para creer en lo que creo, ¿verdad? Entonces lo acepté voluntariamente. De hecho, mi vida de fe no comenzó por mis padres, comenzó por mi abuela. Mi abuela fue la que iba todos los días a misa. Yo iba y yo me le pegaba a ella para ir con ella. Me arreglaba, para mí era día bonito, prepararse, ir. Además que al final de la misa, mi abuela siempre me regalaba dulce de leche, de compra, ahí donde una tal hermanita que vendía dulce. Entonces me enamoraba de alguna manera con dulces para ir a la misa, pero así me fue gustando estar en la vida de iglesia, hasta que me convertí en monaguillo, luego coordinador de monaguillos, luego fundador del grupo monaguillos, ¿verdad? Y permanecí en grupos juveniles como coordinador de grupo juvenil y así crecí en la fe, ¿verdad? Ya con libertad. Y después de ese camino de libertad cristiana, ¿verdad? Donde yo mismo me comprometía, mi madre y mi padre sintieron las ganas de meterse en las cosas de iglesia, porque decían, no es posible, ¿verdad? Que este cipote esté metido en cosas de acolitado y nosotros no vayamos ni siquiera a la misa dominical. Entonces, interpelados por esta situación, yo sin querer en ningún momento quise convencerlos a ellos, pero por lo que ellos miraban en mi infancia comprometida en la iglesia, ellos se acercaron también y ahora son hombres y mujeres de fe, gracias a Dios. Entonces es que es importante entender que no todo es obligado, hay cosas que también son a conciencia. Y el niño, ya vamos a ir a la firma de la asistencia. Y la niñez, ¿verdad? Tenemos que entender que aun cuando hayan sido introducidos al bautismo de la iglesia como miembros de la iglesia, tienen 18 años para discernir si quieren pertenecer o no a la iglesia. Y cuando se emancipen de sus padres, pueden optar quedarse en la iglesia o irse de ahí. Si no hay nada útil para ellos en la iglesia, pueden abandonar la fe, sin problema. Nadie los va a obligar ni los va a castigar por irse de la fe. Pero después que no se vayan a quejar cuando la salvación la pierdan también. Porque la salvación es lo que perderían, no la vida de fe. Es la salvación la que ponen en juego al abandonar el camino de la fe. Vamos a la virtual a poner la asistencia de este momento. Voy a hacer un corte también del video, permítame un segundito. Voy a hacer un corte del video para evitar que se haga muy largo. Ya llevamos una